de los talleres que he llevado. No, tenía problemas con la plataforma, pero ya me lo solucionaron hoy. Ahorita que terminemos la clase voy a empezar a montarlas. La idea es que van a quedar sobre la plataforma. Bueno, vamos siguiendo mientras terminan de entrar los compañeros. Continuemos entonces. Bueno, entonces retomemos. Entonces estábamos hablando del proceso presupuestario y estábamos hablando de la preparación que se deben de tener de los anteproyectos presupuestales a cargo de los distintos entes que conforman parte del presupuesto. ¿Quiénes son los distintos entes que conforman parte del presupuesto? Una ayudita de ustedes, a ver. Chicos, ayúdenme. Profe, pero son los entes que ayudan a revisar o A crear el pues presupuesto. a aprobar el presupuesto que hace el gobierno. A crearlo. Entonces, esos entes que hacen conforman parte del presupuesto es cada entidad. Entonces, si yo estoy en el hospital tiene que crear su propio presupuesto y sus propios anteproyectos si van a generar algo en especial dentro del hospital. Si yo soy la gobernación tiene que crear su propio presupuesto y tiene que argumentar sus propios anteproyectos, ¿sí? Si yo soy el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también yo, Instituto Colombiano, tengo que presentar mi presupuesto y argumentar mis diferentes anteproyectos para que sean aprobados. O sea, cada entidad pública que forma parte del gobierno, del Estado, entidades donde se administran recursos públicos, tienen que argumentar sus propios anteproyectos, ¿sí? Se debe dar la determinación de las metas de inversión a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación. Ya aquí de qué estamos hablando, ya es la meta a nivel nacional. Entonces, dependiendo de esas metas, el Congreso encuadra la capacidad que tiene de darle cubrimiento a la sumatoria de todos estos anteproyectos que recibieron y mirar la prioridad, hasta dónde sí puedo o no puedo ejecutar esos proyectos, esos anteproyectos que me están presentando, dependiendo de la capacidad de ingresos que tengo y de la generación de caja con los recaudos de los diferentes impuestos. Entonces es el Ministerio de Hacienda el que me mide la capacidad y cuánto es la meta de inversión que vamos a ejecutar este año. Entonces, supongamos, tenemos un presupuesto de 200 billones de pesos. Esa es la capacidad que tengo de cubrir el presupuesto y me presentaron un presupuesto con la sumatoria a nivel de todo el país de 300 billones de pesos. ¿Qué tienen que hacer estos señores? Empezar a quitar proyectos de acuerdo al orden de importancia y al impacto social que tienen, según la argumentación que dieron en los anteproyectos y el impacto a las comunidades, dependiendo de la importancia, ¿cierto? Entonces, para eso está la aprobación del Consejo de Política Fiscal, que es el que me acompaña con la determinación de todas las tasas impositivas y la reforma tributaria y todo lo que requerimos para darle cobertura a ese presupuesto. Y vamos a contar también con la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que estos señores son los que van a venir a mirar al detalle estos anteproyectos, qué proyectos tienen mayor importancia, cuáles son más relevantes, cuáles me van a impactar más la comunidad, dependiendo también del enfoque que va a tener el gobierno. El gobierno puede decir, este año vamos a trabajar más en políticas de orden social, vamos a trabajar con los niños o vamos a trabajar con la tercera edad, o no, vamos a trabajar en política de guerra. ¿Por qué? Porque el país está en un momento crítico, tiene fuerzas armadas, tiene paramilitares, tiene guerrilla, entonces este año vamos a hacer un enfrentamiento, dar un enfrentamiento frontal, entonces necesitamos armar nuestra policía y nuestro ejército. Entonces, dependiendo de esas políticas que papá gobierno diga,
en qué va a enfocar su macroeconomía, su política, qué la va a enfocar en mayor orden de importancia. En ese sentido va a aplicar los porcentajes presupuestales. Le va a dar un mayor porcentaje al tema de guerra, ¿cierto? Por ejemplo, en este momento, ¿en dónde va a estar enfocado ese presupuesto, por ejemplo? De acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué piensan ustedes? En salud pública Podría no, ser pues. en el de la salud, profe. Eso, en este momento el gobierno tiene que tener los ojos volcados a la situación de salud pública, a dotar sus hospitales, a Profe, mirar cómo, sí, cuéntame. Y ahora, qué pena interrumpir ahí, compañero. tranquila. Lo que pasa es que hay un chico que está preguntando que si todos escuchamos o si solamente Ah, pues por aquí alguien, sí, Leonardo el dice tema. que si será problema mío y León Cristian le creo que dijo que sí pregunta que si todos escuchaban. escuchamos, obviamente el problema es el de él. Todos me están escuchando Sí, yo Yo soy escucho muy entrecortado, profe. y los demás están escuchando bien. Sí, yo también escucho. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí es bueno alzar la mano para revisar. Si soy yo, tengo que buscar cambiarme del internet de la casa al internet del celular, ¿cierto? Pero si son determinadas personas, pues ya es la debilidad de la señal de ellos allí con su internet. O alguien me decía, o la plataforma, también hay mucha gente cargada en la plataforma. Pero me están escuchando, vamos bien. Sí, claro. ¿Sí? Ok, continuemos pues. Entonces decíamos que en Sí, este profe. momento, sí, gracias. Decíamos que en este momento, de acuerdo a la necesidad que estamos viendo, el gobierno tiene que tener los ojos volcados al sistema de salud pública, ¿cierto? A dotar nuestros hospitales, a mirar que tengamos respiradores suficientes porque el tipo de enfermedad ataca es el sistema respiratorio, de acuerdo a las experiencias que hemos recibido de los demás países, ¿cierto? Aunque ya estaban hablando que también genera un tema de problema circulatorio en las extremidades y que ya están, en vez de tener un problema de bronquios y problema respiratorio, han tenido que ir a cortar las extremidades. Entonces, la enfermedad ha ido generando otras dimensiones distintas y pues como todo, ¿no? Cada virus empieza de acuerdo como a la forma como lo van tratando, empieza a fortalecerse y empieza a atacar de formas distintas en los organismos. Entonces allí tiene que estar volcado el gobierno fortaleciendo el tema de los hospitales. Y si no, miremos cómo estamos en el Amazonas, donde tenemos un sistema de salud, si es grave en el país, en el Amazonas es perverso. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el gobierno? Llevar equipos, ir a dotar el hospital de allí de Leticia, llevar médicos, llevar enfermeros, y realmente, pues lamentablemente estamos apagando incendios, ¿cierto? Porque no ha habido algo realmente planeado, argumentado, con toda la estructura que se requiere. Y lamentablemente, como hemos dicho siempre, los médicos en este momento es como la carne de cañón, porque se están enfrentando de lleno a la enfermedad, de lleno a la pandemia, y son ya varios médicos se ha llevado la enfermedad y muchos enfermeros y enfermeras que están contagiados con el virus. Entonces, efectivamente, se depende mucho del enfoque de papá gobierno, la política, la planeación estratégica que tiene el gobierno. Allí van a apuntar la política del CONFIS y la política del COMPES en esos proyectos sociales y de infraestructura y todo lo que queremos generar. ¿Qué más vamos a tener en cuenta en el proceso presupuestario? ¿Cuál va a ser el plan operativo anual de inversiones? Entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo a lo que conceptúa el CONFIS y de acuerdo a lo que recomienda el COMPES, se va a determinar esa estructura del presupuesto, cómo se va a partir la torta, a dónde vamos a llevar el mayor enfoque de ese presupuesto, a inversión de infraestructura, a inversión social o a inversión en temas de salud pública o al tema de guerra. Entonces aquí es donde se da todo el plan operativo anual de inversiones, se determina el presupuesto y ya se le pasa a cada municipio, a cada territorialidad, qué fue lo que se le aprobó
para que ellos vuelvan y redistribuyan la plata dándole prioridad a los proyectos que querían ejecutar en un principio. Entonces, en este orden de ideas, cuando hablamos del presupuesto, hay una programación anual del presupuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy estamos a 14 de mayo, ¿cierto? Desde el 15 de marzo, los administradores públicos, ay, espérame que no se me vaya a apagar el computador, que está bajita la batería. Ya. Perfecto. Entonces, desde que iniciaron los alcaldes, tuvieron de una que llegar a recibir un presupuesto del 2020 que ya estaba aprobado desde el año pasado y a empezar a estructurar, de acuerdo a sus planes y proyectos, el presupuesto para el año 2021. Entonces, si miramos, si yo desde el 15 de marzo tenía que empezar a presentar un primer borrador del presupuesto, el tiempo que tienen la gobernación, el alcalde con su grupo de trabajo es un tiempo muy corto para ya tener rayado el presupuesto del municipio, ¿cierto? Y con esta situación, no, complejo. es que con esta situación sí que se les desordenó más la cosa. Vamos a mirar la trazabilidad que tiene ese cronograma. Entonces ellos al marzo tienen que ya estar presentando un anteproyecto del presupuesto general. En la primera semana de abril tenían que estar enviando una copia del anteproyecto al Congreso de la República. Antes del 15 de abril se debe enviar la relación de los servicios de la deuda de los establecimientos públicos nacionales a la Dirección General. Se debe estar enviando, aquí estamos hablando de las obligaciones financieras. Entonces, él lo van fraccionando. Aquí hicimos un presupuesto, un borrador del presupuesto de los gastos que vamos a tener. Aquí mandan es de las obligaciones financieras de las deudas públicas. Al 30 de abril se tiene que estar entregando a la Dirección General del Presupuesto el análisis de servicios de la deuda correspondiente a los establecimientos públicos. Antes del 20 de junio, o sea que ya estamos en este rango, antes del 20 de junio se tiene que estar entregando a la Dirección Nacional de Presupuesto el anteproyecto de inversiones, o sea, ya las inversiones de infraestructura social se tiene que estar entregando esa parte. Antes del 30 de junio se somete a consideración del COMPES y del CONFIS el proyecto del presupuesto. Y dependiendo de lo que se decida allí, entonces hay unas sesiones ordinarias para someter a consideración del Congreso el proyecto del presupuesto. Vamos al 30 de junio, ¿cierto? Antes del 15 de agosto, el Congreso, previo análisis del Banco de la República, determina si el proyecto del presupuesto se ajusta a la Ley Orgánica del Presupuesto. Entonces, aquí entra de frente el Banco de la República a analizar todos los presupuestos que entregaron, la sumatoria del presupuesto, si se ajusta a la Ley Orgánica del Presupuesto. Y vamos en el 15 de agosto. Al 30 de agosto se tienen que hacer y se tienen que realizar todos los ajustes correspondientes de acuerdo a las recomendaciones del Banco de la República y se tiene que presentar nuevamente al Congreso. Pasamos al 15 de septiembre. El 15 de septiembre se tiene que decidir por parte de las comisiones del Senado y de la Cámara el monto definitivo del presupuesto de gastos. Al 15 de septiembre. Al 25 de septiembre se debe realizar la aprobación del presupuesto por parte de las comisiones del Senado y de la Cámara. Y ya pasamos a octubre, y en octubre ya se inician las discusiones del presupuesto general de la Nación. Ya empiezan a asociar toda la estructura completa del presupuesto y a mirar, ¿qué van a mirar ahí? Cómo se comportan los ingresos, ¿cierto? Tienen que analizar si los ingresos que tiene la nación son suficientes o si tienen y requerimos una reforma tributaria. Entonces, en este orden de ideas es que ya se determina si el flujo de caja que tiene la DIAN y los distintos organismos territoriales con el tema de los impuestos es
una buena gestión de recaudos, se está presentando un buen flujo de caja para que le dé cobertura a las necesidades que tenemos en el soporte de los gastos de infraestructura, en el soporte de responder a la deuda pública y con la ejecución de los diferentes proyectos. Ya determinaron que todos son importantes, entonces ahí ya tienen que definir si el presupuesto, la política fiscal es suficientemente responsable para cubrir todos los gastos o si tiene y si necesitamos una reforma tributaria. Uno. O dos, puede ser la estrategia del presidente decir, no, yo le prometí a mis electores que no íbamos a hacer una reforma tributaria. Entonces, mi recomendación es que aprovechemos que tenemos unos cupos de crédito y cojamos estos cupos de crédito, ¿cierto? Una. Dos, puede decir, no, vamos a hacer como política de gobierno la reducción de las entidades públicas y vamos a quitar los puestos que no le aportan y vamos a tener un ahorro del gasto público. Esa puede ser otra política, ¿cierto? Tres, vamos a disminuir todo el tema de fraude, de robo, no vamos a permitir que pase nada de eso en el país, vamos a irnos duro con una contraloría responsable, con un grupo de trabajo con el conocimiento pertinente para que ataquemos y no permitamos que se roben el presupuesto de la nación. Todas esas estrategias las puede implementar papá gobierno, ¿cierto? Son diferentes. Entonces yo puedo pensar en hacer todas las obras teniendo una reducción a nivel del gasto. Del gasto es la infraestructura, el soporte en las oficinas públicas, el tener que tener una cantidad de personas para atender las distintas entidades públicas y que yo mire y analice fríamente si las personas que tengo son las personas que tienen el perfil correspondiente, adecuados, si son personas idóneas, que realmente le dan un valor agregado a cada uno a su puesto de trabajo, o si voy a hacer borrón y cuenta nueva, vengo nueva administración, vengo con un equipo de trabajo que me da el soporte y la confianza pertinente. Y muchos administradores públicos eso es lo que hacen. Llegan y traen su equipo de trabajo. Algunos pueden ser porque es un equipo privilegiado, bueno, que le da confianza, otros son los que se ponen a pagar también los favores por todo el tema político, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, este es el proceso que llevan a cabo papá gobierno para darle la aprobación al presupuesto. Obviamente, cuando estoy parada aquí el 15 de marzo, ya tuve que haber tenido la discusión interna a nivel de quién, a nivel de cada municipio, ¿cierto? Y a nivel de cada departamento. Ya tuvimos que haber tenido un consejo revisándome los proyectos y aprobándome mi presupuesto y mis propuestas. Y tengo que haber tenido ya un gobernador recogiendo todos los proyectos de los municipios y presentándoselo a una asamblea para que se lo aprobara. ¿Cierto que sí? Porque allí para llegar al Congreso ya tiene que haber llegado debidamente aprobado desde la parte municipal y desde la parte departamental. Entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son los lineamientos de la política presupuestal, las políticas de recursos, las políticas de endeudamiento y la sostenibilidad de la deuda, que es el crédito, las políticas de gasto de funcionamiento, que decíamos, ¿qué quiere papá gobierno? ¿Quiere reducir los gastos de funcionamiento o quiere disminuir la inversión para que la plata le alcance? ¿O quiere analizar y mirar las variables y parámetros macroeconómicos u otros a tener en cuenta para los cálculos de ingresos y gastos? Aquí es donde decimos cómo va a estar mi índice de desempleo, cómo va a estar mi tasa de cambio, cómo va a estar mi Producto Interno Bruto, cómo voy a controlar y a reglamentar mi política fiscal. Entonces, todos esos parámetros a nivel de gobierno son los que me van a decir cuál va a ser el alcance de mis presupuestos y cómo va a impactar cada una de esas variables macroeconómicas el presupuesto de cada uno de los municipios. Con la programación presupuestal se va a determinar las pautas generales que las entidades deben seguir en el manejo del presupuesto,
las principales variables macroeconómicas a tener en cuenta para las proyecciones, los aspectos sobre la disciplina fiscal, la asignación de estrategias del gasto de acuerdo a las prioridades y el uso eficiente y eficaz de los recursos. Aquí debe ser un factor fundamental en cada uno de los administradores públicos, el uso eficiente y eficaz de los recursos. ¿Cómo me voy a dar yo cuenta cómo es ese uso eficiente y eficaz de los recursos? ¿Cómo me doy cuenta? Una ayudita, a ver. Que alguien me sople. ¿Cómo me doy cuenta, niños? ¿Cuál es Profe, el papel que juega? Dime, Diana. pues se da cuenta porque usted nos dice que pues eso debe llevar pues una contabilidad y debe llevar unos soportes y todo eso. Ajá. Entonces, digamos, si revisamos la contabilidad y faltan algunos soportes y todo eso, entonces uno se puede, o si también dijeron, es que vamos, en el presupuesto vamos a construir esta vía y no se genera lo que se va a construir o vamos a invertir en esta escuela vamos a Ujú. invertir esto en salud y no se ve reflejado. Entonces ahí uno de Eso. esa manera se da cuenta que el dinero ha sido desviado o robado. Exactamente. Exacto. Es fundamental saber y darnos cuenta nosotros de primera mano como contadores públicos de que la tarea de la contabilidad justamente es esa, ¿cierto? Ayudar al control de los recursos y a mostrar el uso que se le va dando a cada recurso y la disponibilidad que se va teniendo. Y adicionalmente se le va a sumar a esto el tema de los indicadores. Entonces, a través de los estados financieros, de los distintos informes financieros que se presentan y a través de los indicadores de la gestión pública nos vamos a dar cuenta si los administradores han sido eficientes y eficaces en el uso de los recursos o si por el contrario se ha tenido un decremento, si ha tenido una destrucción del valor de los recursos públicos y se está dando fraude y robo de frente a los recursos públicos. Si alguien tiene que poner la cabeza o que pagar o alguien tiene que ser juzgado y pagar debidas sanciones y llegar hasta el punto penal por el mal uso de los recursos. ¿Sí? Entonces vamos a mirar la estructura de presupuesto de rentas y recursos de capital. Ya habíamos visto algo, aquí están más al detalle, lo que son los ingresos corrientes, está representado por los tributos, que los tributos son impuestos directos e indirectos. En recursos directos, en impuestos directos ya lo habíamos referenciado en una clase anterior, que los impuestos directos son los que pago yo directamente a la DIAN, al Fisco Nacional, a través del impuesto de renta, ¿cierto? O a través del pago de industria y comercio, pagos impuestos directamente pagados. Y en el caso de los impuestos indirectos, recordemos cuáles son los impuestos Está como indirectos. el IVA, Exactamente, que son generados a el través consumo, sí. del De un consumo, tercero. ¿cierto? De un tercero. Yo se lo pago a un tercero a través del consumo y ese tercero es el responsable de pagárselo a la DIAN. A la Entonces, DIAN. por eso son impuestos indirectos, que lo hago a través de un tercero. Vamos a tener los ingresos no tributarios, que son las tasas, las multas, las contribuciones. Vamos a tener la plusvalía, que son las utilidades que generan las empresas del Estado. Y vamos a tener como ingresos también las transferencias que dijimos, que son las que hace la nación a cada uno de los municipios para darle cubrimiento a todas sus necesidades de capital para cubrir el presupuesto. A nivel de los recursos de capital, pues vamos a mirar qué es a nivel del balance del superávit fiscal que se me puede generar. ¿Por qué se me puede generar superávit fiscal? Por el pago de dividendos o por el pago de alguna optimización de recursos que de pronto una buena administración pudo haber tenido, le entraron, le hizo, y puede ser que hizo una muy buena gestión a nivel del manejo de la caja, gestionando el cobro de los impuestos y hay un remanente a nivel del estado de resultados, entonces me va a generar un superávit fiscal. El año pasado conocen cómo estuvimos a nivel de recaudos. ¿Han escuchado? El año pasado nosotros estuvimos muy bien en recaudos. Tuvimos un incremento fuerte en el recaudo de impuestos. Esto se generó fruto de qué? Pues de la gestión pública. Uno,
Dos, por el tema de la facturación electrónica. El hecho de que empiece a hacerse obligatoria la generación de la factura electrónica y que muchas personas, digamos, que dejan de evadir y empiezan a mostrarse toda la facturación que se está teniendo, eso generó que se reflejara un mayor incremento en el recaudo de impuestos. Y la otra variable que tenemos en el tema de los impuestos también se llama lo que es la bancarización. ¿Saben qué es la bancarización? La Sí, bancarización profe, es, Vea cuéntame. los gastos todo lo de la empresa tienen que manejar por medio de un banco. Lo de la Perfecto. nómina. Muchas gracias. Sí, señores, así es. En el tema, digamos que son presiones, no es por la mera liberalidad de las empresas, sino que son presiones que está haciendo el gobierno para que las empresas manejen el pago de sus proveedores, las compras, el pago de salarios, todo el sostenimiento operativo del negocio lo hagan a través de las entidades bancarias. ¿Y por qué Una forma de presionan? presionar es que Ajá, las compras que paguen en efectivo no son deducibles de renta. Todo lo que la perfecto. empresa tenga en gastos efectivos no lo puede deducir, solo los gastos bancarizados. Muy bien, Brian, perfecto, eso es. Entonces, esa es la forma de presionar el gobierno. Entonces, ya este año me va diciendo, me va a decir, de su pago de proveedores que no manejaron en forma bancaria, solo le voy a reconocer el 60%. Entonces, me empieza a desconocer un monto, un valor operativo que puede estar bien soportado con la factura, que puede tener directamente asociación con mi negocio, pero el hecho de que yo no lo maneje a través de los bancos, el gobierno me va a empezar a desconocer la deducción de esos gastos a nivel del impuesto de renta. Entonces, frente a esas presiones que hace el gobierno, obviamente lo vamos a ver reflejado en un mayor control de todas esas transacciones a través del sistema financiero y eso se va a reflejar en una menor evasión. Entonces, como hay una menor evasión, se está generando un mayor pago de impuestos. Luego les voy a mostrar cómo estuvo la escala de pagos de impuestos y cómo fue la mejora en esos recaudos que tuvimos. Cuéntame. Si no estoy mal, creo que también, pues, como están haciendo poco a poco y que uno deje de manejar pues, tanto el efectivo y no empieza a manejar pues, las tarjetas, si no estoy mal, creo que en el régimen simple de tributación le dan como un Ay, muchas beneficio si se hace gracias. Esa compras es por otra tarjeta. variable bien importante. Sí, ¿lo escucharon? Lo que nos, No, profe, yo no lo escuché. lo Muy que nos, entrecortado. es que Cristian siempre tiene un sonido lejitos, pero Va a ver si se escucha. está contándonos, Eso, Cris, ahora sí. ¿qué? No, que si así se me escuchaba. Así todo cambia totalmente. ¿Qué está haciendo? Ahora sí, claro. Todo lo que Arrimes nos al dice siempre micrófono. nos toca ponerle todo el oído para escucharlo. Vuelve y repita lo que dijo, Cristian. Es para que me presten atención. Ahí, dale pues. Vuelve. No, que como el gobierno está haciendo todo lo posible para que uno deje de manejar efectivo y empiece a manejar solamente tarjetas, que Sí, me parece que cuando uno maneja el régimen de tributación hay un beneficio a las personas que manejan tarjetas que no me acuerdo qué porcentaje es. total. Sí. Total, son las dos variables, ¿no? Obviamente, el estimular el tema de la tarjeta también se tiene un beneficio en el régimen simple y el crear el régimen simple. Eso también nos está ayudando. ¿Por qué? Con el régimen simple se está dando un beneficio tributario a través de la creación de ese nuevo impuesto, porque el régimen simple es un nuevo impuesto. Es un nuevo impuesto, no es el mismo impuesto de renta, sino que es el impuesto a través del régimen simple donde el gobierno está buscando que los comerciantes se organicen a través de qué? De empresa, generando un nuevo impuesto de régimen simple que les va a generar una serie de beneficios tributarios y le va a permitir al Estado, al gobierno, controlar ese tipo de empresas y de personas jurídicas y personas naturales que también pueden pertenecer al régimen simple. Entonces eso también le va a permitir tener mayores recaudos de impuestos. ¿A través de qué? De brindarle también unos beneficios a esas personas que ellos sientan que el hecho de que se organicen no quiere decir que van a entrar a pagar más impuestos, sino que el gobierno le está permitiendo al tiempo que se organizan pagar un impuesto, pero que va a ser más pequeñito comparado con una empresa normal, ¿cierto? O con un impuesto que pagan como personas naturales. Cada persona es un universo distinto.
no quiere decir que el régimen simple sea bueno para todo el mundo. Cuando a ti te pregunten, ¿el régimen simple es bueno, me conviene, no me conviene? Tienen que decirle a la persona, hay que Eso mirar. depende. Depende de quién Depende sea mucho de los usted, ingresos. depende de cómo tenga sus Los ingresos, ingresos. depende de cuáles son las responsabilidades que hoy en día tiene y cuáles ¿Qué entraría a tener. deducciones tengan? Exacto, todo. No, para todo el mundo no es bueno el impuesto, el régimen simple. Trayendo a colación eso, ¿saben cuál es la otra condición que está dándole el gobierno en este momento al auxilio de salarios para las personas naturales? ¿Escucharon hoy? No. Ayer dijeron, listo, no, sí, vamos a tener en cuenta las personas naturales que los dejamos por fuera. Y hoy dijeron, listo, sí, los vamos a tener en cuenta. Tienen que tener mínimo 3 personas afiliadas a la seguridad Sí, social. mínimo 3 personas y la reducción del 20% escrita por el contador, o sea, sustentada por el contador, Eso que hayan sí, tenido una reducción como del 20%. pero Requisitos imagínense, tan. pero el otro es el que está más tremendo. Dice que adicionalmente tienen que comprometerse al que el próximo mes, o sea, en junio, esas comerciantes se tienen que constituir como empresa. Entonces ahí el gobierno está chiflado. ¿Por qué? Porque ¿cómo pretende Yo no escuché. que no escuchaste? Claro, están poniéndole esa regla de juego también. No, el Yo gobierno te no quiere doy, perder ni uno. no, pero es que están locos. ¿Cómo No, eso pretenden es que muy yo, duro. frente a esta situación y por recibir 350.000 pesos, me vaya y me constituya en una sociedad? Pues no. ¿Qué dice? Vamos a aprovecharnos de la No, necesidad prefiero de la reducir gente. los empleados. Oiga, no, pues hay que sacar la gente, ¿no? Pues ahí. Pero sí, esas soluciones que da el gobierno definitivamente, como uno dice, son soluciones muy pecuecas y no están pensando en la gente. Pero ¿cómo generan una presión de esa? Que es que hoy le doy a usted, por sus 3 empleados le va a pagar 1.000.000 de pesos, pero mañana usted sí tiene que ir a constituir como una empresa para yo poderle seguir dando el auxilio. No, Sale más barato vender a mi hermano. muy complicado definitivamente esas soluciones del gobierno. Entonces, chicos, estos son los ingresos. Sigo así sin el auxilio. No, preferible seguir sin el auxilio y defiéndanse. Pero con esas condiciones, mejor dicho, no. Esas políticas sociales no ayudan para nada. No ayudan para nada. Yo les conté el tipo de crédito que sacaron en Perú para las empresas. No. Imagínense, chicos, nada que ver con Colombia. Sacaron un préstamo. Ni idea. Mira, un préstamo para una empresa de 1.300 millones de pesos, con una tasa anual del 1%, con un periodo de gracia de 12 meses y un periodo para pagar la deuda de 36 meses. Lo pueden utilizar como capital de trabajo para pagar proveedores, para pagar nómina, para pagar si tienen vencimientos de obligaciones de créditos normales, lo pueden hacer. No pueden hacer prepago de deudas, de obligaciones financieras anticipadas, no lo pueden hacer. No pueden pagar dividendos. Pero imagínate un regalo de esos del Estado. 1% anual. 1% anual. Y con un cupo de esa manera, 1.300.000 soles, es decir, aquí 1.300 millones de pesos. Nada que ver con Colombia, ¿cierto? Totalmente diferente. No, por Dios. Pues al final de los 3 años, ¿cuánto acabas pagando? Una tasa negativa. La sola devaluación de la moneda. Entonces uno dejar de tomar un crédito de esos, así tenga uno capital de trabajo, eso es un regalo para las empresas. Y esas son las condiciones básicamente que se ha aplicado en la parte operativa del negocio. Entonces nada que ver con Colombia esas decisiones políticas. Bueno, chicos, entonces estábamos mirando los recursos de capital, lo que dijimos superávit de las empresas, la cancelación de reservas. Entonces cuando yo cancelo reservas es liberación de capital, recursos de capital y la venta de los activos. En recursos de crédito, pues ya dijimos, créditos internos, créditos externos, los rendimientos por operaciones financieras, eso me genera ingresos también para mis proyectos, mi presupuesto. La diferencia en cambio, igual lo dijimos, tiene que ver cómo se comporta en el mercado el dólar.
las donaciones. ¿Por qué tendrán ingresos de capital las donaciones? Recordemos que a nivel tributario yo tengo unos beneficios cuando hago donaciones. Entonces yo, contribuyente, quiero reducir mis impuestos y tengo una tierrita allí que me está estorbando y no hago nada con ella y solo pago impuestos. La dona Entonces y tomo la les decisión de ir a responderá. donársela a una universidad pública, ¿cierto? Me dan el certificado de la donación, aprovecho el beneficio tributario y con esa tierrita aprovechan y construyen una nueva sede, un nuevo edificio para la universidad y eso se le convierte al Estado en una donación. Entonces aquí vamos a tener metido también las donaciones y los excedentes financieros. Vamos a tener también en ingresos los fondos especiales que ya dijimos, las contribuciones, los ingresos a de otros establecimientos donde se venden bienes y servicios del gobierno, de entidades públicas. Tenemos aquí los criterios macroeconómicos, todo lo que tiene que ver con los indicadores económicos, la inflación, devaluación, tasa representativa, Producto Interno Bruto. Se tiene que evaluar la eficiencia administrativa. Ahí era que decíamos la capacidad de liquidación y cobro de impuestos, la capacidad de recaudo, la facilidad de pago que le damos a nuestros contribuyentes para que paguen los impuestos y sensibilizar al contribuyente de que pague gozando de un beneficio, un descuento que yo le esté dando. Vamos a tener en cuenta la capacidad de atención que tengo yo como empresa pública para atender a mis contribuyentes. Eso tiene validez. En este momento, por ejemplo, nuestros amigos de la DIAN vienen en un cambio de mentalidad y con un tema de servicio de atención al cliente para facilitarle al cliente también que le dé cumplimiento al pago de sus tributos. Entonces, eso también obedece a políticas. ¿El comportamiento histórico de qué? El comportamiento histórico, cómo se comporta históricamente las tendencias de ascendentes o descendentes. Entonces, cuando yo tengo en cuenta unas variables macroeconómicas, siempre analizo cómo ha sido el comportamiento histórico. ¿De qué? De los recaudos, el comportamiento histórico de la tasa representativa, del Producto Interno Bruto, del desempleo. Entonces, cuando yo analizo los comportamientos históricos, analizo cuáles han sido las políticas de gobierno para cambiar las tendencias y mejorarlas en beneficio del presupuesto. Al nivel de comportamiento demográfico, ¿qué me interesa el comportamiento demográfico? Yo como municipio necesito saber cuál es la tendencia de crecimiento de la población, cuál es el perfil de la población, qué nivel de educación tiene la población, capacidad de trabajo, si es matriarcado o si es mayor cantidad de hombres. Todas esas son variables que debo tenerlas en cuenta cuando analizo el presupuesto. Debo mirar la normatividad vigente, la política económica crediticia, fiscal, monetaria, como lo hablábamos ahorita del Banco de la República, y tengo que tener en cuenta el tema de las transferencias de la nación, cómo se comporta toda la parte normativa, las variables de la educación, el tema de la salud. Todos esos conceptos a nivel de económicos, demográficos, todo eso son válidos a la hora de qué, de que yo conceptúo y determino cómo se va a comportar el presupuesto y qué presupuesto le voy a asignar a las diferentes comunidades de acuerdo a las necesidades sociales que tenemos. En los gastos, pues